Saludos. La Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción AMSCA les da la bienvenida a este módulo educativo. Ley 57 del 2023, titulada Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. Este módulo ha sido desarrollado por UCAT, la Unidad de Capacitación y Asistencia Técnica que pertenece a la Oficina de Programas Federales y Planificación de AMSCA. Antes de comenzar, es importante enfatizar que en este módulo vamos a estar ofreciendo un resumen de la Ley 57 del 2023 sobre la prevención del maltrato, protección de menores y la unidad familiar. Se recomienda consultar la ley directamente para más detalles. Igualmente es necesario enfatizar en la protección de la niñez como aquella responsabilidad compartida. Por lo tanto, esta ley juega un papel fundamental en esa prevención, intervención y penalización del maltrato infantil en nuestra sociedad. A lo largo de este módulo exploraremos su propósito, los derechos que garantiza a los menores y las obligaciones que establece para las personas y entidades encargadas de su bienestar. Es crucial conocer esta legislación para así identificar señales de maltrato, comprender los procesos legales y, sobre todo, para actuar de manera informada y responsable ante cualquier situación que ponga en riesgo a un menor. Por eso les invitamos a reflexionar sobre el impacto de esta ley y la importancia de nuestra labor en la protección de la infancia. Con ello en mente, los objetivos de este módulo serán examinar los cambios de la Ley 57, antes conocida como la Ley 246 del 2011 del maltrato infantil. Vamos a estar describiendo los deberes por agencia o departamentos en Puerto Rico con respecto a esta ley. Y por último, examinaremos los aspectos de custodia y reubicación familiar según son estipulados en esta ley. Comencemos con esta pregunta inicial. ¿Para qué se crea la Ley 57 del 2023? Esta ley se crea precisamente para cumplir con los estatutos de la ley federal, el Family First Prevention Services Act, conocida como el Family First, precisamente para permitir que los estados utilicen los fondos federales disponibles del Seguro Social para así apoyar a los menores de edad y a las familias a través de una gama de servicios de prevención, colocando como última opción la ubicación en hogares sustitutos. A lo largo de este módulo estaremos viendo algunas preguntas como estas que aparecen en pantalla, de manera que usted pueda comprobar su conocimiento actual sobre lo que son las leyes u otros conceptos relacionados al maltrato de menores. Comenzamos con esta primera pregunta. ¿Cuál es la carta que busca garantizar a los menores de 21 años en Puerto Rico el derecho de vivir en un ambiente adecuado? ¿La Carta de Derechos del Adulto Joven? ¿La Carta de Derechos del Adulto Mayor? La Carta de Derechos del Adolescente, la Carta de Derechos de Personas Maltratadas o la Carta de Derechos del Niño. La contestación correcta es la Carta de Derechos del Niño. Veamos ahora la exposición de motivos de esta ley, que se fundamentan principalmente, como vimos anteriormente, en la Carta de Derechos del Niño. Esta Carta de Derechos garantiza a los menores de 21 años en Puerto Rico el derecho a vivir en un ambiente adecuado en el hogar de sus padres o familias y recibir lo siguiente: cuidado, afecto, protección para su desarrollo físico, mental, espiritual, social y moral, y por último, estar protegidos de información o material que pueda ser nocivo para su desarrollo. Y un motivo importante de esta ley es que se basa en que la remoción de un menor de su hogar hacia el sistema de cuidado sustituto puede causarle un trauma adicional. Pasemos ahora a ver los cambios más importantes de la Ley 246 de 2011 y ahora la Ley 57 del 2023 de maltrato de menores.
Los cambios que se presentan en la Ley 57 del 2023 en comparación con lo que era la Ley 246 del 2011, principalmente los cambios están enfocados en esa prevención de maltrato y la prestación de servicios a la preservación familiar. Entiéndase que el proceso de remoción va a estar centrado en acceso a servicios y a programas a familias para llegar a lo que es la reunificación. También, la ubicación del menor en establecimientos residenciales ahora no debe exceder de los 14 días. Otros cambios importantes es que el objetivo principal en los procesos judiciales es promover esa reunificación familiar en un periodo de 12 meses. Igualmente, se establece la autorización voluntaria para la ubicación de un menor en cuidado sustituto según el Family First Act. Y uno de los cambios más relevantes es el aumento de candidatos como el recurso familiar. Cuando exista más de un recurso familiar, entonces se va a considerar en el siguiente orden. Primero, se va a considerar el padre o madre custodio. En caso de que esto no suceda, se consideraría entonces a los abuelos maternos o paternos. Siguiente serían los hermanos adultos e independientes. Y por último, otro recurso familiar que muestre ser el más seguro y beneficiario al momento. Con estos cambios que hemos visto, pasemos ahora de lleno a qué es la Ley 57 del 2023, conocida como la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. Esta Ley 57 del 2023 hace énfasis en lo siguiente. Primero, en la prevención del maltrato y negligencia y la unidad familiar como importantes para ese bienestar del menor. Igualmente, la intervención temprana con familias en riesgo y servicios basados en evidencia e informados en trauma cuando la familia garantice esa seguridad y bienestar. Esta ley igualmente hace énfasis en proporcionar servicios de prevención y fortalecimiento familiar que permite a los menores permanecer en su misma escuela y comunidad, brindándole acceso constante y una red de apoyo. Esta red puede incluir las siguientes personas. Puede incluir tanto a los maestros como a los familiares, equipos deportivos, vecinos, grupos religiosos y amigos. Pasemos a otra pregunta para probar su conocimiento. ¿La remoción de un menor solo debe ser considerada en casos de riesgo inminente, parcial, futuro, personal o parental? La contestación correcta es inminente. Con lo que respecta a casos de remoción, en esta ley se establece que la remoción de un menor solo debe ser considerada en casos de riesgo inminente a su seguridad o bienestar. Igualmente, si esta es necesaria, el objetivo del gobierno es ubicar al menor primero con un recurso familiar cualificado y, de no ser posible lo anterior, en un ambiente lo más familiar posible. Lo anterior incluye las modalidades de hogar de crianza, establecimiento residencial para la atención prenatal, posparto, destrezas de crianza para menores criando bajo la custodia del Estado y programas de tratamiento para el abuso de sustancias. Igualmente, se buscará ubicar al menor en un ambiente en el cual permanezca conectado con la familia para de esta manera contribuir a un desarrollo saludable y de bienestar emocional. Por otro lado, la ubicación en un centro de cuidado residencial puede ser beneficiosa para menores que requieren atención especializada a corto plazo. El tratamiento residencial apoya a menores para satisfacer sus necesidades, prepararlos para la vida familiar y fortalecer los vínculos familiares.
En el caso del gobierno, este debe trabajar para reunir a los menores con su familia o ubicarlos en un entorno familiar alternativo. Y se debe evitar lo que son las largas estancias en cuidados sustitutos. En esta ley se establecen expectativas para lo que son los manejadores de casos de una agencia sobre la elaboración de lo que son los planes para preservar esa unidad familiar y así fomentar el regreso del menor a su hogar y garantizar su ubicación permanente con recursos familiares o adopción en caso de ser removido. Esta ley permite servicios de reunificación familiar por más de 6 meses si es necesario y posible. Igualmente, esta ley en Puerto Rico impide que los tribunales otorguen custodia de menores al Departamento de la Familia sin seguir los procedimientos del capítulo 4 de la ley. Y en un caso importante, en los menores sin residencia permanente, esta ley establece que hay un procedimiento estándar para manejar casos de menores extranjeros sin residencia permanente para así alinear estas prácticas con los requisitos federales. Pasemos ahora a conceptos claves que se establecen en la Ley 57 del 2023. El primer concepto es el de menor y este es definido en esta ley como toda persona que no haya cumplido la edad de 18 años para propósitos de esta ley. El término también incluirá a toda persona que haya cumplido la edad de 18 años, pero que no haya cumplido la edad de 21 años y que esté recibiendo servicios dentro del contexto de un plan de servicios. Y plan de servicios es definido en esta ley como el plan con servicios y programas para identificar estrategias para que el menor pueda permanecer de forma segura en su hogar y así vivir temporalmente con un recurso familiar hasta que se pueda lograr la reunificación familiar o vivir permanentemente con un recurso familiar. Otro concepto importante es el de persona responsable del menor, y esta ley establece que es toda persona que está a cargo del menor de manera temporal o permanentemente, como lo son los progenitores, un familiar, entre otros. Y un ejemplo de persona responsable del menor podría ser el siguiente. Tenemos a Carlos, de 12 años, quien vive con su abuelo desde que sus padres emigraron. Aunque no es su padre ni su madre, el abuelo se encarga de llevarlo a la escuela, prepararle la comida, llevarlo al médico y asegurarse de que esté bien cuidado. En este caso, el abuelo es la persona responsable del menor, ya que está a cargo de su bienestar de manera permanente, aunque no sea su progenitor. Para probar un poco estos conocimientos o estos conceptos claves de la ley, le dejamos ahora una definición para que ustedes puedan parearlo con el concepto correcto. Y este es: la dejadez o descuido voluntario de las responsabilidades que tiene el padre, madre o persona responsable del menor es conocido como negligencia, maltrato, abandono, hostigamiento o acoso. La contestación correcta es abandono. Continuemos ahora con los siguientes conceptos y, como vimos anteriormente en el ejercicio, conozcamos cuál es la definición correcta de abandono. Y abandono es definido en esta ley como la dejadez o descuido voluntario de lo que son las responsabilidades que tiene el padre, madre o persona responsable del menor, tomando en consideración su edad y la necesidad de cuidado por un adulto. A lo largo de algunos de estos conceptos claves vamos a estar presentando lo que podrían ser ejemplos que corresponden a estos conceptos. Veamos ahora un ejemplo de abandono. Veamos este ejemplo de abandono. Tenemos a Camilia, que tiene 6 años. Cada noche se queda sola en casa mientras su padre sale a beber con amigos. No hay comida preparada y a veces duerme con hambre. Un día la maestra notó que llegó a la escuela con la misma ropa sucia de la semana anterior y con fiebre.
Cuando le preguntó si alguien la cuidaba, Camila respondió: yo me cuido sola. Este es un reflejo de abandono, porque su padre, aunque vive con ella, no le brinda la atención, el cuidado ni la protección mínima que necesita una niña de su edad. Veamos ahora el concepto de maltrato. ¿Y cómo se define maltrato? Maltrato está definido como todo acto u omisión intencional en que incurre el padre, la madre o la persona responsable del menor de tal naturaleza que ocasione o ponga en riesgo de sufrir daño o perjuicio a su salud e integridad física, mental o emocional, incluyendo lo que es el abuso sexual o la trata humana, según es definido en esta ley. Veamos un caso de maltrato. Luis tiene 10 años y cada vez que no hace lo que su padrastro quiere recibe golpes con un cable eléctrico. Tiene moretones en los brazos y la espalda, pero cuando en la escuela le preguntan dice que se cayó jugando. También lo insultan constantemente en casa diciéndole que no sirve para nada. Últimamente Luis ha dejado de hablar en clase y se aísla de sus compañeros. Este caso representa maltrato porque el menor está siendo víctima de violencia física y emocional por parte de la persona encargada de su cuidado, lo que pone en riesgo su salud y su bienestar psicológico. Pasemos ahora a definir lo que es negligencia según esta ley. La negligencia es conocido como un tipo de maltrato que consiste en faltar a los deberes o dejar de ejercer las facultades de proveer adecuadamente alimentos, albergue, ropa, faltar al deber de supervisión, educación o atención de salud de un menor y no visitar al menor o no haber mantenido contacto o comunicación frecuente con él. Veamos un ejemplo de lo que podría ser negligencia. Tenemos a Andrea, quien tiene 4 años. Su madre la deja al cuidado de su hermana de 9 mientras ella pasa el día afuera. Andrea casi siempre anda descalza con ropa sucia y rota. Come solo si su hermana encuentra algo en la despensa. Duermen en un cuarto sin ventanas, con un colchón viejo y sin sábanas. En el último chequeo médico, Andrea mostró señales de desnutrición y retraso en el desarrollo. Este caso refleja negligencia porque la persona responsable no le proporciona lo básico, que es la alimentación, el abrigo adecuado ni las condiciones mínimas de vivienda que garanticen su bienestar. Veamos un concepto ahora que se mencionó en el caso anterior, que es el de recurso familiar. ¿Y qué es un recurso familiar según esta ley? Es el hogar familiar de uno o más integrantes que sean mayores de edad, que ha sido evaluado y certificado por el departamento y que tiene una relación consanguínea con el menor o con quien el menor tiene una relación consanguínea, pero tiene una relación parecida a la de una familia y que puede entonces garantizar su seguridad y bienestar conforme a lo que establece esta ley. En un ejemplo de recurso familiar tenemos el siguiente. Después de que el departamento de la familia intervinieran en el caso de Sebastián, un niño de 7 años, quien vivía en condiciones de negligencia, su tía materna fue evaluada por el departamento. Aunque no vivía con él, siempre había estado presente en su vida y lo visitaba con frecuencia. Tras cumplir con los requisitos legales y demostrar que podía proveerle un hogar seguro y estable, fue certificada como recurso familiar. Ahora Sebastián vive con su tía en un ambiente de cuidado, protección y afecto, sin necesidad de ser colocado en un hogar de crianza con desconocidos. Pasemos ahora a lo que son algunos deberes de las agencias y municipios. Las agencias y municipios deberán principalmente informar al Departamento de la Familia sobre casos de maltrato infantil para su investigación e intervención. Igualmente, deberán ofrecer protección a menores en situaciones de emergencia, incluyendo lo que es transportación, servicios médicos y custodia de emergencia hasta que el Departamento de la Familia intervenga. Igualmente, deberán apoyar a las víctimas de maltrato, maltrato institucional, negligencia o negligencia institucional, apoyar a los menores en situaciones potencialmente traumáticas, proteger los derechos civiles de los menores, su intimidad e integridad,
Coordinar con las agencias gubernamentales y no gubernamentales los servicios para menores víctimas de maltrato. Desarrollar e implementar programas para fortalecer la familia y prevenir la separación de menores en situaciones de riesgo. Colaborar en equipos multidisciplinarios relacionados con situaciones de maltrato. Por último, se sugiere adoptar programas de orientación y prevención sobre maltrato o maltrato institucional para el personal de la agencia e implementación de protocolo para abordar maltrato institucional, negligencia y violencia doméstica hacia menores, siguiendo las pautas del Departamento de la Familia según la ley. Ahora pasemos a los deberes de la familia del menor. La familia del menor deberá principalmente protegerlos contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal. Involucrarse en espacios democráticos para mejorar la vida de niños, adolescentes y familias a través de políticas y programas. Formarlos, orientarlos y estimularlos en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía. Inscribirlos desde que nacen en el registro demográfico del Departamento de la Salud. Proporcionar a los menores condiciones para descanso, esparcimiento, recreación, deportes, participación en actividades, nutrición y salud para su desarrollo óptimo. Incluir a los recién nacidos en el sistema de salud y seguridad social y llevarlos a lo que son los controles periódicos de salud, vacunación y otros servicios médicos de manera oportuna. También garantizar acceso a la educación y desarrollo adecuado desde el nacimiento, asegurando así la continuidad en el ciclo educativo. Evitar cualquier forma de maltrato y buscar ayuda en centros de orientación y tratamiento según sea necesario. Igualmente, la familia deberá no exponer a los menores a situaciones de explotación económica y de trata humana, apoyar la decisión de la familia sobre la cantidad de hijos de manera responsable, prevenirlos y mantenerlos informados sobre los efectos nocivos del uso y el consumo de sustancias controladas legales e ilegales, proporcionar igualdad y autonomía a menores con discapacidad en la familia y la sociedad, promoviendo su participación y condiciones adecuadas para su desarrollo, así como educar con amor, comprensión y tolerancia y proteger contra prácticas discriminatorias. Así como la familia tiene deberes, también la sociedad tiene que cumplir con ciertos deberes en casos de maltrato de menores. Veamos a continuación. Como sociedad debemos conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente. Igualmente debemos responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones que amenacen o menoscaben los derechos de los menores. Dar aviso o denunciar por cualquier medio los delitos o las acciones que los vulneren o amenacen. Por último, debemos colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de esta ley. Pasamos ahora a los deberes del Departamento de Educación. El Departamento de Educación deberá principalmente crear políticas y protocolos escolares en colaboración con el Departamento de la Familia para así identificar y reportar casos de maltrato o negligencia infantil. Igualmente, en conjunto con este departamento, deben desarrollar políticas y protocolos escolares para así informar sobre las situaciones de maltrato a lo que es el Departamento de la Familia, maltrato institucional, negligencia o negligencia institucional, al igual que para asumir custodia de emergencia cuando se identifiquen algunas situación de las antes mencionadas. Entre los servicios que el Departamento de Educación deberá ofrecer está la evaluación educativa, terapia ocupacional, habla y lenguaje, psicológica o psiquiatra, apoyo y seguimiento en situaciones de negligencia o maltrato institucional.
Deberá también, para estudiantes discapacitados, mantener un directorio actualizado de esos recursos e instalaciones especializadas para facilitar su ubicación en un programa educativo adecuado. El trabajador social escolar puede identificar maltrato y negligencia, presentar entonces esa querella a la Policía de Puerto Rico y colaborar con trabajadores sociales del Departamento de la Familia. Ya viendo los deberes de lo que es el Departamento de Educación, pasamos ahora a conocer cuáles son esos deberes del Departamento de Salud. El Departamento de Salud deberá proteger el diagnóstico y servicios de tratamiento médico a menores maltratados y sus familias. Igualmente debe ofrecer asesoramiento y consultoría al Departamento de la Familia sobre aspectos médicos del maltrato cuando así sea solicitado. Proveer entonces testimonio pericial, certificaciones o informes escritos en los procesos judiciales cuando les sea requerido. Por último, deberá asegurar la atención médica de menores bajo la protección del departamento sin importar su ubicación y colaborar en la investigación de los referidos de maltrato, maltrato institucional o negligencia institucional. Antes de pasar a esta próxima parte donde estaremos compartiendo los deberes de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra Adicción AMSCA, le pedimos que si así lo requiere, puede pausar este video y tomar un descanso, ya que la información que nos resta es una densa, así que usted puede en cualquier momento pausar el video si así lo desea. De lo contrario, continuemos. Dentro de los deberes de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra Adicción AMSCA se encuentra principalmente ofrecer tratamiento en salud mental y adicción desde una perspectiva integrada a menores maltratados. Igualmente deberán brindar servicios de salud mental o adicción a padres, madres o responsables de menores que hayan incurrido en maltrato. Igualmente deberán colaborar con entidades gubernamentales para ofrecer servicios de salud mental y tratamiento contra adicción a menores con conducta maltratante y a sus padres o tutores. Deberán asegurar que los proveedores o entidades privatizadoras de los servicios e instalaciones de salud mental ofrezcan atención inmediata a las situaciones donde existe maltrato. Pasamos a los deberes del Departamento de la Vivienda. Dentro de los deberes del Departamento de la Vivienda se encuentra principalmente proporcionar esa atención inmediata a las solicitudes de maltrato de menores bajo custodia del Departamento de la Familia, asegurando lo que es el cumplimiento del plan de servicios como medida de protección. Deberán proporcionar viviendas temporales para emergencias en casos de violencia doméstica y maltrato infantil en ubicaciones desafiantes. Igualmente deberán reformar contratos de alquiler para proteger a menores en caso de maltrato. Deben proveer toda asistencia necesaria al Departamento de la Familia o cualquier tutor nombrado por el tribunal bajo esta ley para que una persona que salga de ese cuidado sustituto por motivo de cumplir la edad de 18 años, pero que aún es menor de 21 años, pueda entonces solicitar el beneficio de vivienda pública conforme a las disposiciones del artículo 107 de la Ley 55 del 2020, según enmendada y conocida como el Código Civil de Puerto Rico. Veamos ahora los deberes del negociado de la Policía de Puerto Rico. Según los deberes establecidos en esta Ley 57 de 2023, la Policía de Puerto Rico deberá recibir e investigar querellas de maltrato, maltrato institucional, negligencia institucional o trata humana. Igualmente deberá asistir y colaborar con el personal del Departamento de la Familia cuando la seguridad del menor se encuentre en un riesgo y así lo solicite. Colaborar en lo que es la gestión de servicios de protección de menores y otros relacionados. Igualmente deberán testificar en vistas judiciales sobre abusos, negligencia o trata humana. Tendrán que mantener un registro de las órdenes de protección expedidas al amparo de esta ley. Así como el Departamento de la Policía tiene unos deberes, también lo tiene el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Veamos algunos de estos deberes.
Dentro de los deberes del Departamento de Corrección y Rehabilitación, estos deberán mantener un registro de participantes del sistema, de convictos por situaciones de maltrato. Igualmente, deberán notificar al departamento y al custodio de menor sobre la liberación de personas condenadas por maltrato. Además, deberán establecer, administrar y operar programas de reeducación y readiestramiento para personas convictas de maltrato o transgresores. Y por último, deberán facilitar la colaboración entre trabajadores del servicio del Departamento de la Familia y la población correccional para abordar casos de maltrato infantil y así garantizar la protección de los menores. Veamos ahora los deberes del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia deberá realizar las investigaciones conjuntas en casos de negligencia, maltrato y trata humana. Igualmente, el Departamento de Justicia deberá investigar casos de maltrato o negligencia por parte de empleados del Departamento de la Familia y llevar un registro de casos de maltrato, negligencia y violaciones a órdenes de protección. Ahora pasemos a un departamento que hemos mencionado constantemente bajo esta ley, y es los deberes del Departamento de la Familia. Entre los principales deberes del Departamento de la Familia se encuentra el establecer un plan de acción y un protocolo uniforme para manejar situaciones de maltrato de menores que incluye lo siguiente: una declaración de política, responsabilidades, rótulos en lugares de trabajo, procedimiento y coordinación con el comisionado del negociado de la policía. Igualmente deberá proporcionar asesoramiento técnico para implementar ese plan de acción y protocolo contra el maltrato de menores para garantizar su cumplimiento. Y debe identificar y proveer apoyo a familias en riesgo de situaciones de maltrato por uno o varios integrantes del núcleo familiar. Además, deberá coordinar con agencias para proteger a menores en casos de maltrato, negligencia o trata humana. Y deberá asimismo desarrollar e implementar un plan y un protocolo para prevenir y buscar menores evadidos del cuidado sustituto, evitando conductas de riesgo y violencia. Ya habiendo visto todos los deberes de todas las agencias, incluso de la ciudadanía, en casos de maltrato, pasemos ahora a ver lo que son esas obligaciones ciudadanas de informar. Existen obligaciones ciudadanas para informar y estas son las siguientes. La ley requiere informar cualquier sospecha de maltrato o negligencia hacia un menor al Departamento de la Familia. Además, cualquier persona que tenga conocimiento u observe material que muestre a un menor involucrado en un acto sexual deberá informarlo inmediatamente a través de la línea directa de maltrato del Departamento de la Familia o a la policía. Otra obligación es que además todo material que muestra a un menor en un acto sexual debe ser entregado en el cuartel más cercano del negociado de la Policía de Puerto Rico. Este se mantendrá confidencial la identidad de la persona que lo suministró. Veamos ahora las obligaciones de los patronos. Dentro de las obligaciones de los patronos se encuentra que estos deben implementar un plan de acción y protocolo uniforme para manejar situaciones de maltrato de menores en el trabajo. Igualmente, los empleados deben capacitarse en lo que es la política pública del Departamento de la Familia para abordar el maltrato de menores en el trabajo. Pasemos a otros temas muy importantes bajo esta Ley 57 del 2023 y es el de custodia. Enfocándonos específicamente en lo que es la custodia de emergencia que se desarrolla en el artículo 9 de esta ley, se entiende que cualquier profesional en áreas como lo es la policía, educación, trabajo social, salud, incluyendo también lo que es salud mental o funcionario de una agencia estatal, puede
tomar una custodia de emergencia de un menor sin el consentimiento de los padres si sospecha maltrato o un peligro inminente y no puede localizar a los padres a tiempo. Este artículo también expone que la persona a cargo de un hospital puede asumir la custodia de emergencia de un menor en casos de maltrato, negligencia o riesgo inminente. Igualmente, cualquier persona que ejerza custodia de emergencia de un menor debe informarlo de inmediato a la línea directa del Departamento de la Familia. La custodia de emergencia dura hasta 72 horas y si el tribunal está en receso puede extenderse a 48 horas más, llegando a un total máximo de 120 horas, que son 5 días, sin autorización judicial. Pasamos a otro tema relevante en esta ley, que es la ubicación con un familiar. Dentro del artículo 1 de esta ley de ubicación con familiar se establece que cuando un menor es removido se tiene que buscar ubicarlo en un recurso familiar que sea seguro, priorizando padres no custodios, abuelos, hermanos adultos y otros familiares. Igualmente, en casos de inseguridad se recurre a lo que son hogares de crianza como último recurso. En el mismo tema de ubicación, en el artículo 15 se desarrolla el tema de ubicación con hogares de crianza, donde se establece que la ubicación en hogar de crianza es temporal para menores en el inventario del departamento hasta encontrar un hogar permanente. Y sobre el tema de hogares de crianza se amplía más en el artículo 16 dentro de esta ley, donde se establece que esos hogares de crianza no tendrán derecho a adoptar a ningún menor que tengan bajo su cuidado, a menos que formen parte del registro estatal voluntario de adopción conocido como REVA, que sean recomendados por el Centro de Adopción del Departamento de la Familia y los menores hayan sido liberados de la patria potestad. En temas de hogares adoptivos se desarrollan en el artículo 18 bajo esta ley, estableciendo principalmente que si la reunificación familiar no es posible, la Ley de Adopción de Puerto Rico establece que el secretario o secretaria del Departamento de la Familia deberá promover la ubicación de menores en hogares adoptivos para así garantizar su estabilidad, seguridad y bienestar según las leyes correspondientes. En temas de tratamiento médico y otros asuntos estaban establecidos en el artículo 35 de la Ley 57 del 2023, donde se establece que todo menor bajo custodia provisional del Departamento de la Familia será sometido a lo que es una evaluación médica de manera que se pueda entonces conocer su estado de salud al momento de la intervención. Igualmente, no será necesaria la autorización de los padres para el tratamiento médico, en excepción de la intervención quirúrgica. En caso de intervención quirúrgica o cirugía, se va a requerir entonces solo esa autorización de uno de los padres o persona a cargo. En un caso en que ambos padres se nieguen a que se lleve a cabo esa intervención quirúrgica, cualquier familiar, así como el médico o funcionario del hospital en que se encuentra o esté en tratamiento el menor o un manejador de caso, podrá peticionar una orden ante el tribunal autorizando dicha intervención. Debemos tener en cuenta siempre los derechos de los menores. En este caso, se establece en el artículo 38 el derecho del menor a ser escuchado. En cualquier procedimiento, el menor debe y tendrá derecho de ser escuchado. Las declaraciones vertidas formarán parte de ese expediente, sin embargo, no serán parte del récord y las mismas se mantendrán selladas. También podrá obtener el testimonio de un menor mediante la utilización del sistema de circuito cerrado cuando el tribunal lo entienda apropiado. Sobre los esfuerzos razonables, se establecen en el artículo 44 de esta ley
exponiendo que previo a ubicar un menor en cuidado sustituto o luego de la remoción de un menor de su hogar, cuando sea viable y se pueda garantizar la seguridad, salud y el mejor bienestar del menor, el Departamento de la Familia hará ese esfuerzo razonable para eliminar la necesidad de remover a dicho menor de su hogar o reunificar al menor con la familia de donde fue removido. Y en el artículo 46 de esta ley se establecen lo que son las causas para solicitar la privación, restricción o suspensión de la patria potestad, estableciendo que el Departamento de la Familia es quien iniciará un procedimiento para la privación, restricción o suspensión de esa patria potestad y de manera simultánea deberá proveer un proceso de adopción en caso de ciertas circunstancias como a continuación. El menor ha permanecido en cuidado sustituto durante 15 de los últimos 22 meses, excepto cuando el Departamento de la Familia haya provisto los servicios. También el tribunal debe determinar que el padre o madre ha incurrido en la siguiente conducta contra hijo o hija, como por ejemplo un acto consumado, tentativa de asesinato ya sea en primero o segundo grado, como autor o cooperador, igualmente a lo que es la agresión grave, disponiéndose que dicho acto pueda haberse cometido contra cualquier menor que sea hijo o hija de dicha persona. Y el tribunal va a determinar que el padre o madre no está dispuesto o es incapaz de tomar responsabilidad. Y un tema muy importante como es la renuncia a la patria potestad se amplía en lo que es en el artículo 48 de esta ley, estableciendo que el padre o madre podrán renunciar voluntariamente a la patria potestad sin necesidad de estar asistidos por un abogado. Igualmente, este consentimiento será prestado bajo juramento por escrito o mediante la comparecencia ante un juez del tribunal, y el juez es quien tendrá la obligación de verificar que la renuncia se realiza de forma consciente, voluntaria y con pleno conocimiento de las consecuencias legales. Aquí en pantalla le proveemos líneas de ayuda. Si usted conoce de alguna situación de maltrato de menores, puede comunicarse principalmente a la línea de maltrato del Departamento de la Familia, el número en pantalla 787-749-1333 a nivel isla o el 1-800-981-8333 en el área metropolitana. También está el Homeland Security, que sirve para denunciar sospechas de casos de explotación de menores, así como es explotación y abuso infantil en línea, a los teléfonos en pantalla. El Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, el CAF, que tiene una línea de ayuda 24/7, también el número en pantalla, el 787-765-2285. Y por último, la línea del ADFAN, que es una línea directa para situaciones de maltrato, en el 1-800-981-8333, como mencioné anteriormente. Esto está 24 horas al día, los 7 días de la semana. También hay una línea de orientación y apoyo que se conoce como LOAF, al 787-977-8022. O puede ingresar a la página del ADFAN, que es adfan.pr.gov. Hemos llegado al final de este módulo sobre la Ley 57 de maltrato de menores en Puerto Rico. A lo largo de esta sección exploramos lo que es la importancia de esta legislación en la protección de la niñez, los mecanismos legales que establece y el papel fundamental que cada uno de nosotros tiene en esa prevención y denuncia del maltrato infantil. Más allá de conocer la ley, el verdadero compromiso está en aplicarla en nuestra vida diaria, promoviendo entornos seguros para los menores y actuando con responsabilidad ante cualquier situación de riesgo. La protección de la infancia es una causa que nos concierne a todos. Sigamos informándonos, sensibilizándonos y sobre todo actuando en favor del bienestar de los más vulnerables. Gracias por su atención y participación.